San Miguel Febres Cordero, hermano lasallista, nacido en Ecuador en el año 1854, e ido a mejor vida en el año 1910. Su fiesta se celebra el 9 de febrero. Hermano de La Salle, educador y catequista. Fueron sus padres Francisco Febres Cordero Montoya y Ana Muñoz Cárdenas. Nació con muchas bendiciones que muchos niños de su tiempo no tenían. Su situación económica era muy buena, pues su padre era banquero, además de profesor en el seminario. Su madre los cuidaba en casa y gracias a la fe de ambos, la educación y experiencia cristiana de su hogar fue esencial para su crecimiento en la fe. Aunque sus padres se alegraron con su nacimiento, también se pusieron tristes al ver que sus pies estaban un tanto deformes y no podía caminar. De hecho, no fue hasta que tenía 5 años, mientras estaba en el jardín de la casa contemplando los rosales, que sintió un impulso fuerte dentro de sí. Fue una experiencia religiosa que va más allá de sus palabras y sus fuerzas. De repente, se levantó y comenzó a caminar con sus pies perfectos. Aquello fue todo un milagro. De niño, siempre le gustó ir a la escuela. A los 9 años, lo inscribieron en una escuela de los hermanos cristianos de San Juan Bautista de las Salles. El entonces presidente del país había pedido en el 1863 a los hermanos lasallistas que vinieran a Ecuador a fundar escuelas populares que educaran a la gente pobre, y ellos aceptaron gozosamente esta tarea como parte de su misión. Mientras que fue estudiante, no podía apartar de sí ese compromiso tan profundo con los pobres y el amor con que los hermanos lasallistas servían. Aunque venía de una familia prácticamente rica, donde no tenían necesidades materiales, se sintió atraído por aquel ejemplo de amor cristiano. Había algo que hasta la fecha supera sus palabras, sembrando en su corazón el deseo de ser como ellos. En este escenario, Dios lo invita a ser un educador cristiano o a predicar la palabra en el salón de clases, educando la mente y el corazón de los niños jóvenes. Miguel Febres Cordero le manifestó a sus padres que quería pertenecer a la comunidad de los lasallistas, a los que estos se opusieron rotundamente. Su padre, como profesor del seminario, le inducía mejor a que se dirigiera al sacerdocio, pues para su padre, era más importante que su hijo fuera sacerdote a que fuera solamente un hermano. Pero Miguel no quería ser sacerdote, sino pertenecer a la comunidad de los hermanos lasallistas. Por eso, a la edad de 14 años, deja la ciudad natal de Cuenca para ingresar al noviciado lasallista, y desde entonces vistió el hábito de esta comunidad. Más adelante es movido a la ciudad de Quito, donde concluye sus años de formación como hermano lasallista. El hermano Miguel inicia su apostolado en las escuelas lasallistas de Quito, donde como profesor sobresale en la enseñanza de la lengua y literatura españolas, y ante la carencia de manuales y libros de textos apropiados, se decide a componerlos él mismo, creando
el manual, por ejemplo, Gramática de la Lengua Castellana, que se difundió por toda América Latina, convirtiéndose en el principal manual de enseñanza para la gramática en Latinoamérica. Al ver el éxito de su libro de gramática, decidió dedicarse con mayor esfuerzo a crear libros de textos y a reeditar otros que ya existían, llegando a editar más de 100 libros. Esta ingente labor le hace merecedor de la membresía en la Academia Ecuatoriana de Quito, de la Real Academia Española y de la Academia Venezolana, además de la condecoración de la Academia Francesa. Los honores recibidos por su trabajo, bien merecido, no le distrajeron para nada en su principal apostolado, como él mismo decía, la catequesis a los niños, a quienes le dedicó 26 años de su vida. El hermano Miguel guardaba sumo interés en sembrar en el corazón de los niños su amor a Dios, a Jesús Eucaristía, a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús, para lo que creó el libro de texto para la catequesis de la infancia. Este asiduo contacto con los niños contribuirá a forjar una de las características más notables de su espiritualidad, la sencillez evangélica. De esa sencillez será expresión su tierna devoción al niño Jesús. Con la sencillez evangélica brillan también en él las virtudes propias de la vida religiosa: la pobreza, la pureza, la obediencia. Sobre todas ellas resplandece la caridad, que se nutre con la piedad eucarística y en la devoción a la Virgen Santísima. En el 1907 es enviado a Bélgica. Su santidad irradiará también en el viejo continente. En el año 1904, como consecuencia en Francia de las leyes hostiles a las congregaciones religiosas, muchos hermanos de La Salle, no pudiendo ejercer su apostolado en su propio país, deciden expatriarse. Numerosos son los que optan por España y otros países como en Latinoamérica. La necesidad de procurar a esos valerosos lasallistas el conocimiento indispensable de la lengua castellana mueve a los superiores a trasladar al hermano Miguel a Europa para que pueda dedicarse a la composición de textos apropiados para un estudio acelerado de dicho idioma. Tras unos meses de estancia en París, el hermano Miguel se traslada a la casa generalicia de los hermanos de Lemberg, en Bélgica. Enteramente dedicado a su nueva tarea, su virtud no deja de irradiarse en su nuevo ambiente, pero el clima belga, tan diferente del de su propio país, no le favorece, y los superiores juzgan conveniente trasladarlo a España, asignándole como residencia el Centro Internacional Lasallista de Premià del Mar, en la provincia de Barcelona. Los jóvenes formandos admiran la cultura y la sencillez del hermano Miguel, no menos que su gran amor por Dios. En el mes de julio del año 1909, ráfaga de vientos revolucionarios llegan hasta Premià del Mar, y poco después sobreviene la Semana Trágica. Ante la frecuencia de actos de violencia anticlerical, los superiores se ven precisados a trasladarlo a Barcelona, tanto los formandos como los formadores, encontrando un refugio en un embarcadero del puerto y luego en el colegio
de Bonanova. En estos momentos trágicos, el hermano Miguel se hace custodio de las formas consagradas de la capilla de Premiá. Pasada la borrasca revolucionaria, los hermanos regresan a Premiá del Mar, mas ahora es el Señor quien llama así a su fiel siervo. A finales de enero del 1910, contrae una pulmonía que su débil organismo no llega a superar. Tras una agonía de 3 días y confortado con los santos sacramentos, el hermano Miguel entrega su alma a Dios el 9 de febrero de 1910. La noticia de su muerte es acogida con emoción y llanto. La República del Ecuador proclama un duelo nacional. Hermanos y exalumnos del hermano Miguel rivalizan en admiración y encomio por sus virtudes. Los favores atribuidos a su intercesión no tardan en multiplicarse. En 1923 se inicia en Quito y en Cuenca el proceso informativo en vistas a la beatificación. Sigue en 1924 el de Barcelona. En 1936, durante la Revolución Española, se lleva a cabo el traslado a suelo patrio de los restos mortales del siervo de Dios, que reciben una acogida triunfal. La tumba del hermano Miguel se convierte en centro de continuas peregrinaciones. Siguen obteniéndose gracias y favores celestiales por la intercesión del hermano Miguel, pero el milagro que ha logrado la curación de Sor Clemencia Flores Cordero pone en buen camino la causa del santo hermano hacia la beatificación. Llevados a término todos los requisitos acostumbrados, el Papa Pablo VI, el 30 de octubre de 1977, procede a la beatificación del hermano Miguel y a la del hermano belga, hermano Mutien Marie. La grande asistencia de peregrinos venidos de Bélgica, del Ecuador y de Italia, la acertada ceremonia y las palabras inspiradas de Pablo VI en la homilía y en el Ángelus han hecho inolvidable ese día para todos los afortunados participantes en la solemne celebración de la plaza de San Pedro. El mismo día de la beatificación, precisamente durante el desarrollo del sugestivo rito, se realizaba otro milagro. La señora Beatriz Gómez de Núñez, afectada de incurable miastenia gravis, se sintió completamente curada. Ya antes, con toda la familia, se había confiado a la intercesión del santo hermano y como coronamiento de sus oraciones había querido venir a Roma para la beatificación. Esta curación, reconocida como milagrosa, conlleva la reapertura de la causa y en el consistorio el 25 de junio de 1984, el pontífice Juan Pablo II fija para el 21 de octubre del mismo año la fecha de la canonización. El Papa Juan Pablo II, poniendo entre los santos a este religioso ecuatoriano, ofrece a la Iglesia entera y particularmente a la del Ecuador el modelo de un religioso culto, pero sencillo y humilde, de un catequista totalmente entregado a la obra de la evangelización, de un educador que ha ayudado a tantos jóvenes y niños a encontrar el sentido de su vida en Jesús y a vivir su fe como don de compromiso. San Miguel Febres Cordero, hermano lasallista, nacido en Ecuador en el año 1854, e ido a mejor vida en el año 1910. Su fiesta se celebra el 9 de febrero. Hermano de La Salle, educador y catequista.